Pueden sentarse. Muy bien. Pueden sentarse. Busquen en su Biblia, en la epístola a los Filipenses, hermanos. Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Filipenses capítulo 4, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 4, versículo 22. ¿Ya? 22. Miren, hermanos, estas palabras que aquí va a decir el apóstol Pablo encierran mucho. O sea, son pocas. Se pueden contar con la palma de mi mano, no son muchas. Dice, los de la casa del César. Dice el apóstol Pablo, los de la casa del César. El tema que vamos a ver hoy es la libertad en Cristo. Lo que es la libertad en Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, saludos de parte de todos los santos, de todos los redimidos, especialmente, y luego dice algo muy importante, dice algo que realmente es extraordinariamente sorprendente. Dice, los de la casa del César. Los de la casa del César. Bueno, ¿cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo es posible que gente que estaba cerca del emperador le mandaran saludos a los otros cristianos? ¿Cuál era la única forma en la que le podían mandar saludos un cristiano a otro igual? Aún estando en la mera capital y en la mera cúpula del imperio más grande de aquel tiempo, uno de los más organizados y que ha influido a nivel mundial. Aparte de los griegos, los romanos, por eso tenemos el derecho romano nosotros, lo que es el derecho civil penal y muchas estructuras económicas y políticas, de ahí vienen, de los romanos. Entonces, ¿cómo es posible, Juan? ¿Cómo es posible que esa gente sí le mandaba por cartas? Pero ¿cómo es posible que se supone que el apóstol Pablo llegó a Roma? O sea, dice, los de la casa del César. O sea, se supone que el César era el que lo había encadenado. Se supone que lo había encadenado y era enemigo del evangelio. Los de su casa le mandan a saludar a los cristianos. Se habían convertido. Bueno, miren, el apóstol Pablo es un caso especial. El apóstol Pablo es una persona ver su persona, ver su aspecto religioso, espiritual, psicológico, el trabajo que se le encomienda es algo que va en contra de él, porque él no fue preparado. Hablando de Pablo, para empezar a comenzar, nada más hice una pequeña de lo de la casa del César. Dice, la casa del César. Vamos a analizar esa palabra que él pone aquí. ¿A qué se refiere y qué es lo que hay detrás de lo que él dice? Que los cristianos de la casa del César le mandan saludos a los cristianos que están en Filipos. Eso se ve sencillo, pero no es nada sencillo. Para empezar con el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Judío, un rabino, perteneciente al Sanedrín, un hombre preparado y capacitado para combatir todo aquello que no fuera a favor del judaísmo. El apóstol Pablo fue preparado psicológicamente, intelectualmente, era políglota. Él hablaba varios idiomas, hablaba latín, griego, hebreo. Podríamos decir en los tiempos actuales, él hablaba español, francés, alemán, inglés, portugués, chino, mandarín, japonés. Pablo hablaba de todos los idiomas y era una persona muy capacitada de su tiempo. Él fue preparado para poder salvaguardar el judaísmo.
tuvo el mejor maestro de aquel tiempo, de nombre Gamaliel. Ese era Pablo, un hombre preparado para proteger a él lo que está haciendo, por lo que se le encomienda hacer, él lo aborrece, porque él aborrece a los gentiles. Él para nada por su mente nunca pasa hacer lo que él está haciendo cuando escribe esta carta y lo que se le encomendó. Él no fue preparado para eso. Él está haciendo cosas contrarias a para lo que él fue preparado desde su infancia, por su familia. Su familia era judía pero romana, tenían dinero, tenían negocios. Era una persona con recursos materiales, espirituales, psicológicos, pero con la mentalidad de defender el judaísmo. Él jamás pensó ni pasó por su mente lo que está haciendo. Para él lo que él hace y lo que Cristo le encomienda, cuando él era líder, una parte de Sanedrín, él lo aborrecía y lo odiaba. Por su mente jamás pensó comer con los griegos, mucho menos defenderlos, mucho menos convivir con ellos. Solamente un ejemplo, recordemos lo que pasó con Pedro y Cornelio, cuando llega con Cornelio. Cuando regresa a Jerusalén Pedro, ¿qué hacen los demás judíos? Le recriminan a Pedro: oye, ¿por qué te comiste con los gentiles? ¿Por qué entraste a su casa? Si eso es ser inmundo, es ser impuro, es algo indigno de nosotros judíos. Entonces Pablo va en contra. Desde que se convierte va contracorriente, tanto de él mismo como de toda la cultura de su tiempo. Así es. Así es. La libertad en Cristo a nosotros nos va a oponer muchas veces contra la corriente. Miren, les voy a poner ejemplos. William Tyndale, él tradujo la Biblia al inglés, el Nuevo Testamento y parte de la Biblia James King, que un año después de la muerte de William Tyndale se publicó. Él tradujo esa Biblia. ¿Ustedes creen que recibió la ayuda de las autoridades o del rey? No, lo buscaban para matarlo. Lo buscaban para matarlo. A Pedro y a los apóstoles, ¿quiénes lo buscaban? Las autoridades, Sanedrín, para darle una despensa. No, darle un premio. No, lo buscaban para matarlo. Para matarlo. Para matarlo. Porque van contra corriente. Si los profetas hubieran hecho caso a muchas cosas de su cultura, de su tiempo, no hubiera el Antiguo Testamento, ni el Nuevo. Ni el Nuevo estuviera. Daniel le dijeron sus enemigos políticos. Solo pongo ejemplos para poder entender esa frase. Los de la casa del César les mandan a saludar. ¿Cómo llegó Pablo a esas instancias? ¿Bajo qué condiciones llegó? ¿Cómo llegó? ¿Y qué podemos nosotros sacar provecho ahorita en la actualidad? ¿De qué nos sirve esa palabra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué principios hay históricos, religiosos, políticos detrás de esa palabra que el apóstol escribe y las circunstancias de su vida? Miren, Daniel, por un ejemplo, por orar le dijeron, sus enemigos políticos le dijeron: está prohibido orar. ¿Qué hizo él? Yo voy a hacer mi oración, y abrió su ventana. El rey lo amaba, el rey lo quería, y el rey quiso protegerlo, pero como había firmado un decreto, no pudo. ¿Y como premio, a dónde fue Daniel? Al foso de los leones. Por eso es que este libro de Daniel, por su forma de vida y porque siempre fue contracorriente. El apóstol Pablo es similar, igual que su sola persona del apóstol Pablo va en contra del sistema de su tiempo, la sola persona de él. No 40 judíos se juramentaron para matarlo, para detenerlo, porque sabían y decían: la única manera de detener a Pablo es matándolo. No hay otra forma de detenerlo.
No hay otra forma de tenerlo. Gamaliel conocía a Pablo. No viene en la Biblia. Lo que voy a decir ahorita no viene en la Biblia. Pero sin duda alguna, escuchen bien lo que voy a decir. Sin duda alguna, Gamaliel sí conocía la actividad de su alumno, el más destacado de todos, el más aventajado de todos, Pablo. Claro que lo que Pablo hacía era conocido por todos. Sí. Y cuando él se convierte, Pablo, al evangelio, Jesús le dice, yo te voy a guiar y vas a testificar. Y le dice algo que choca contra él, pero él obedece. Dice, vas a ir a los gentiles. ¿Cómo? ¿Cómo que voy a ir con personas que no quiero? Con personas que no me agradan, con personas que yo aborrezco. Y mucho menos platicar con ellos. No, Pablo no cruzaba palabra con ellos. Esto que estamos viendo de las epístolas, esto es un milagro. Es algo extraordinario. Es algo extremadamente extraordinario. Porque vemos a un hombre, vemos una persona que se le manda a hacer algo que va en contra de lo cual él fue preparado. Por eso él se convierte y su conversión es asombrosa, porque todo el mundo lo conocía. Cuando él llega a Jerusalén, él tiene una reunión, ya hay un profeta. Hay un profeta que llega a la reunión donde está reunido con los discípulos ahí cerca de la parte de Asia, Antioquía. Llega y dice, al dueño de este cinturón lo atarán y lo encadenarán y será llevado preso. Y dije, no te vayas, Pablo. Dice, el designio de Pablo era testificar y llegar hasta Roma. Nadie tenía acceso a Roma. Dios tenía que utilizar un instrumento para que la cuña apriete. Hay un refrán, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Para que la cuña entrara, Dios, para que alguien, el César conoce el evangelio, el imperio más poderoso del tiempo de Pablo conoce el evangelio. Dios tenía que meter una cuña sólida y fuerte, sólida y fuerte. Por eso estas palabras del apóstol aquí realmente sí son muy interesantes y son extraordinarias. ¿Cómo es posible que haya una hermandad alrededor del hombre que es opositor al evangelio y el imperio más fuerte de uno de todos los tiempos, el César? Sí, es muy interesante. Es algo súper extraordinario, de un máximo interés. El centro del gobierno del mundo es influenciado por el Cristo crucificado y resucitado. Es influenciado. Aquel hombre se le manda a hacer algo que nunca pensó hacer, pero que hace. Dios lo convierte, y aún en contra del mismo, ahí comienza la transformación. Porque lo que él hace antes de conocer a Cristo es inaudito para él. Es algo extraño, algo raro. Era judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, fariseo, dice, de fariseos. Soy una persona estricta en cuanto a la ley. Él deja entrever, ese era yo. Y él por eso dice, lo que antes yo no hacía, ahora lo hago. Y sí, el solo hecho de Pablo escribiendo, viviendo con los judíos, siendo judío, con los gentiles, con griegos, con gente pagana, eso es un milagro que va contra corriente, que va contra toda estructura política, social y cultural. Va en contra de todo. La sola presencia de Pablo ahí causó estragos. Fue el pleito de Pablo con Pedro y los judaizantes en Galacia, que se dieron con la cubeta con Pedro, porque Pedro se apartó de los griegos y Pablo se lo reclama y se dan con la cubeta, porque Pablo llega a amar y llega a defender a aquellos que tanto odia, a los gentiles. Dios tenía un plan con él, y ese plan era llegar a la cúpula
a la esfera más alta del imperio. Ahí no podía llegar cualquiera. Tenía que ser un hombre extraordinariamente preparado, capacitado para poder afectar e influir sobre el imperio más fuerte de su tiempo. ¿Cómo hacer que el evangelio llegara al César de manera viva y eficaz? Enviar a alguien con mucha capacidad, con mucha inteligencia y que supiera utilizar los recursos que él tenía. Por eso Pablo dice: soy romano y apelo al César. Esa frase, apelo al César, no apeles, es casi similar a lo que Cristo le dice a Pedro cuando le dice: te van a crucificar, Señor. No lo permita. Y Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque el pensamiento de Dios no es el pensamiento de los hombres. Pablo sabía que lo que le esperaba era la muerte, pero eso no lo detenía. Tenía una misión que cumplir, que era hacer llegar el perdón de los pecados, la vida eterna que es en Cristo, a la cúpula romana. Lo tenía que hacer. Tenía que ir en contra de la corriente. Y Dios lo usó a él. Y él inteligentemente utilizó su ciudadanía romana, que la tenía por derecho y de nacimiento. Donde quiera que el apóstol iba, no había problemas. Aquí él evangelizaba y había tumultos. Solo voy a citar a uno: Éfeso. Se hizo la situación difícil, política, legal. Los tribunales estaban divididos porque Pablo ya les había predicado el evangelio. Donde quiera que él iba, tenía la capacidad de influir sobre las autoridades y el gobierno. Tenía esa capacidad y esa inteligencia y esa estrategia. Es decir, la libertad en Cristo en la adversidad nos permite y nos da una oportunidad de predicar el evangelio en la adversidad, en la lucha. Pablo, el apóstol, supo usar la adversidad para predicar el evangelio. Sus cadenas le sirvieron para atarse a Roma y poder influir sobre ellos. Es decir, la libertad de Cristo a veces no es como parece, nosotros la pensamos. A veces nosotros podemos ver una adversidad y pensamos: Dios, sácame de ella. No. Ahí estamos para poder influenciar. Cristo dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, solo líbralos del mal. Mire, y la palabra en griego esa, no los quites del mundo, es cuando se hizo un velero para elevar anclas. O se utiliza cuando una persona es protegida para no contraer ningún pacto, mantenerlo libre de todo compromiso de casamiento. A eso se refiere la palabra en griego cuando Cristo dice: te ruego que no los quites, déjalos en el mundo, líbralos del mal. Las palabras en griego a eso se refieren. Es decir, que estén ahí, pero que no tengan compromiso con nadie más que contigo, Padre. Que aprendan a vivir y en el mundo en el que están. Vivir aquí, estar aquí en Coatzacoalcos, en las circunstancias, se requiere inteligencia, sabiduría y aprovechar las circunstancias que nos permiten para poder dar una palabra de fe y de esperanza, para poder dar una palabra de libertad en medio de la aparente cadena que nos pueda aprisionar. Aquí estamos y el evangelio sigue corriendo. A Pablo no lo detuvieron las cadenas y a la iglesia tampoco la debe detener nada. Tiene que ser inteligente, estratégica, capaz de seguir adelante con inteligencia. Por eso leemos la Biblia. Aquí leemos que ante la adversidad el evangelio avanza. El apóstol Pablo entonces dice: los de la casa de César, había tumultos, problemas legales y siempre estaban divididos los tribunales porque parte ya eran convertidos. Esto viene en el libro de los Hechos, lo pueden constatar. Decían el procónsul, el cónsul, el magistrado le decían a Pablo: vete, Pablo, nosotros arreglamos el asunto, porque ya les había predicado el evangelio. En su avance a Roma, Pablo predicaba el evangelio contra la oposición. Nada lo detuvo. Él siguió caminando. Nada lo detuvo. Y efectivamente, él llega hasta Roma.
es entregado al capitán de la guardia. Aquí en la Biblia, los Filipenses, fíjense lo que dice. Dice, alguien que lea el 1:13, fuerte, donde dice, como consecuencia es hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Alguien que lea esa parte, fuerte. 1:13 nada más, fuerte. De tal manera que mis funciones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Saben quién conformaba el pretorio? ¿A qué se refiere con esa palabra pretorio? Pretorio, le voy a decir, cuando Pablo estaba preso y escribió a los Filipos, nada detuvo su actividad misionera, nada la detuvo. Siguió adelante. Y cuando él siguió adelante. Cuando él escribe a los filipenses, está preso. Esta carta la escribe estando preso él en Roma. Le escribe estando preso en Roma. Estaba encadenado. Él estaba encadenado. Había alquilado una casa por 2 años. Él estando preso, escribe esta carta de los Filipenses junto con otras, Colosenses y otras más. Estaba preso cuando las escribe. No estaba libre. Estaba preso. Él había llegado a Roma y había sido entregado por órdenes del César al capitán pretoriano, es decir, al jefe, al comandante, al que comandaba toda la guardia personal del emperador. Pablo fue entregado al cuerpo selecto más importante del César, la guardia pretoriana. Eran los expertos, los hombres, por así decirlo, podían venir siendo mercenarios, gente capacitada en estrategia y armas, en estrategia militar. El cuerpo pretoriano al que Pablo tiene acceso son la guardia personal del emperador. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Dice, todos saben, incluyéndose los pretorianos, la guardia pretoriana, es decir, la guardia del emperador. Al apóstol se le permite vivir en una casa alquilada. Es entregado al capitán, al comandante de la guardia del emperador, que lo tiene que cuidar. La tiene que cuidar. Esa guardia fue instituida, fíjese, esa guardia fue instituida por Augusto, y estaba conformada por 10,000. Al paso de los años llegó a ser 16,000. Estaban dispersos sobre todo el imperio romano. Pero ya cuando estaba Pablo, ya todos estaban concentrados en Roma. Esta guardia pretoriana era la que ponía y quitaba al emperador. Esta guardia pretoriana era lo que hacía. Era lo que ponían entonces el comandante de esa guardia recibe a Pablo, porque él apela al César. Él tiene que ver al César y el César lo tiene que juzgar. Pero el pretoriano, el guardia, lo recibe. Pablo entonces está prisionero. Pero aquí la palabra, escuchen, la palabra procopen, que dice el evangelio ha avanzado, se refiere Pablo a una estrategia militar, que se refiere que cuando de manera sistemática un ejército va avanzando, es la que ocupa Pablo aquí cuando dice el evangelio avanzado. Es decir, Cristo, usando nuestras vidas, ha hecho avanzar el evangelio de manera inteligente, estratégica y sistemática. Es la palabra que ocupa aquí. Y cuando dice yo estoy encadenado, que ocupa en Hechos 28:20, ocupa la palabra alisis. Bueno, ¿y esa palabra qué es? Esa palabra era una cadena. Tú la debes de conocer, Edward. Era una cadena que se ataba al prisionero y a un pretoriano, a un guardia del emperador. Se le ataba a la cadena, se le ataba al preso, y al lado tenía al pretoriano, al soldado romano que cuidaba al emperador.
O sea, resulta ser, la situación es esta. Pablo llega a Roma, lo entregan al capitán y le asignan a un pretoriano el capitán. Tienen que cuidarlo día y noche para que no escape, porque tiene que comparecer ante el César. Pero el militar selecto está atado al apóstol. Es decir, ese soldado que estaba de guardia, porque se relevaban. Pablo, imagínense, pasó toda la guardia pretoriana por él. Pablo, un hombre inteligente, no importaba de dónde venía ese pretoriano o su nacionalidad, de dónde venía, era romano, pero pudo haber sido de cualquier provincia del Imperio Romano y hablar un idioma diferente. No importaba. Pablo tenía la capacidad de poder hablarle a él. El pretoriano no podía zafarse, tenía que escuchar. Ahí donde estaba Pablo, ahí estaba el pretoriano. Pablo disertando sobre el evangelio, sobre Cristo resucitado, Cristo, la vida y obra de Cristo, el poder de Cristo. Y Pablo dice la Biblia que se llevaban trapos de él. El pretoriano, viendo el poder de Dios, lograron entender la razón por la que Pablo estaba ahí, que él predicaba a Cristo y a este crucificado y resucitado. Por eso Pablo tiene acceso a la guardia personal del César. Sin duda alguna, por eso dice los de la casa del César. Es decir, los funcionarios cercanos al César, tesoreros, secretarios, la guardia, el apóstol les predicó e influyó sobre de ellos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Es decir, lo que aparentemente era una cadena que lo ataba, abrió las puertas de par en par para tener acceso al César y a la gente que le rodeaba. Es decir, el obstáculo, escuchen bien, lo que para muchos pudo haber sido un obstáculo y lamento, al apóstol le presentó una oportunidad de poder hacer llegar el evangelio y sembrar al imperio romano. Empezar a sembrar y a cosechar, porque ya se habían convertido. No olvidemos lo del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Filipos con el carcelero? Él y su familia. Se convirtió en romano, un guardia, no era pretoriano, pero a final de cuentas era un hombre que se iba a quitar la vida, y le dijo el apóstol: no, aquí estamos. ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se bautizaron. Y Pablo siguió su camino rumbo a Roma. Su objetivo era Roma. Su objetivo era el César. Interesante, ¿verdad? Las cadenas a él no le impidieron ni fueron estorbo, sino él sabía que esa cadena que le ataba era una oportunidad única y especial. Esa cadena era un milagro. Era un milagro. Muchos lo vieron, era una bendición esa cadena. Esa cadena para él era una bendición. ¿Sí me están entendiendo? Esa cadena era una bendición. Era una oportunidad única que no cualquiera podía tener. Él estuvo 2 años predicándoles a la guardia del César. ¿Se convirtieron todos? ¿Quién sabe? Probablemente no. Pero de que escucharon. Escucharon disertar a Pablo de doctrina, del evangelio. Lo veían escribir, lógico, lo veían orar. Lo escuchaban orar. No podía decir: me voy a desencadenar. No, ahí oraban con él, ayunaban con él. Pablo los discipuló, los capacitó, los instruyó. Lo que tú y yo podemos ver como adversidad es una bendición. Es la oportunidad de servir a Cristo, vivir una vida alegre, tranquila y en paz. Lo que para muchos les puede escandalizar, ahorita en la actualidad lo que está pasando a nivel mundial, para nosotros es una bendición, es una oportunidad de vida. Es una oportunidad que nos debe de permitir a nosotros disfrutar de la vida y saber dónde estamos parados, quién es nuestra fuerza y quién es nuestra roca.
no es un impedimento, es una oportunidad de vivir para Cristo, de disfrutar de la vida, de amar la vida, disfrutar el sol, la comida, a la familia, hablarle una palabra de fe al amigo. ¿Sí me entiende? Pablo supo aprovecharla, fue inteligente y Dios no se equivoca. Dios es bien sabio. Dios es bien sabio. Así que esa frase, los de la casa del César os saludan, es muy interesante. Es muy interesante. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios muy sabio y sabe cómo hacer las cosas y el por qué. Nuestro deber de nosotros es seguir adelante, aprovechar las oportunidades y las bendiciones que el Señor nos da de predicar su evangelio. Amén. ¿Sí me están entendiendo? El apóstol vio las puertas de par en par, y se convirtieron. Sin duda se convirtieron. Él tuvo la oportunidad, era un hombre preparado. Tú estás preparado. No dudes de hablar del evangelio. Dios te dio capacidad. Por eso estás donde estás. Por eso vas donde vas. Por eso caminamos y nos movemos en la sociedad. Tenemos una misión, dar una palabra de fe y de esperanza. Una palabra de amor y de perdón, que en Cristo hay salvación por la fe y que no debe de haber temor. Algún día hemos de partir, unos primero, otros después. A la buena o a la brava. Qué mejor partir que sirviendo a Cristo. El apóstol fue bien inteligente. Fue bien inteligente. Y una vez terminada su misión, partió. Pero él cumplió. Influyó como nadie en su tiempo. Influyó como nadie en su tiempo. Sí, estaban los demás apóstoles. Cada uno, Dios le dio dones, virtudes. Entre ellos hubo diferencias. Pero a final de cuentas, cada uno cumplió su propósito por el cual Cristo lo llamó. Por eso el apóstol Pablo, en una de las epístolas, en la parte final dice, porque hay muchas cosas que Pablo dice que son difíciles de entender. Reconoce Pedro al final de su vida que Pablo también era un instrumento útil. Lo reconoce. Cada uno tiene una misión que cumplir. Amén, hermanos. Y somos bendición aquí en la tierra. Tenemos que tener fe, la certeza de que Dios nos va a ayudar, de que nos va a sacar adelante. Amén. Y no tener temor, fe y adelante. Qué bueno que nos congregamos. Qué bueno que nos reunimos. No dejando de hacerlo, con sabiduría, con inteligencia. Aquí somos familia. Somos familia. Los de la casa del César. Los de la casa de la hermana Lucía. Os saludan. Amén. Somos familia. Somos familia. Somos hermanos. Sí, somos hermanos. Sí, Pablo cumplió su misión. La cumplió bien. Cumplió la bendición. Influyó a esa gente. Y ellos lo escuchaban, vuelvo a repetir. Esa guardia selecta, ahí estaban escuchándolo a él. Ustedes, miren, uno llega a amar a las personas, las llega a valorar. Ustedes creen que miren, a Sócrates, cuando lo iban a matar, sus amigos ya habían pagado a la guardia que lo vigilaba. Ya le habían, porque le hicieron beber la cicuta, un veneno para matar a Sócrates. Sus amigos ya tenían un velero, todo tenían, porque Sócrates tenía amigos de dinero. Dijeron, huye Sócrates, huye Sócrates. No tengo por qué huir. ¿Por qué? Porque si huyo, van a decir que soy un mentiroso y un farsante. No voy a huir. Salvo que me demuestren que estoy en un error. Y por eso están los diálogos de Platón que hablan de este asunto de Sócrates. Bebe la cicuta. Él bebe la cicuta. Y tuvo la oportunidad de huir y no huyó. ¿Ustedes creen que Pablo no tuvo la oportunidad de huir? ¿Ustedes creen que alguno de los guardias pretorianos no le tomó cariño y amor? Y le dijo, mejor que me maten, porque mataban al militar, porque era la guardia selecta de César. No era cualquiera el que estaba ahí. Era un soldado pretoriano. Era cada uno de ellos, era un hombre capacitado, instruido, cada uno que estuvo con Pablo ahí durante los 2 años. No era cualquier hijo de vecina.
¿Ustedes creen que alguno de ellos no le dijo a Pablo, Pablo, vete, voy a decir que no, que me dormí? Aunque me maten, no importa, pero tú vales más que yo. ¿Ustedes creen que Pablo no le dijo, no? ¿Por qué de huir? No cumpliría mi propósito. Porque el cristiano no rehuye la adversidad. El cristiano no rehuye lo que podemos tener angustia, aflicción, pero no rehuimos ni salimos corriendo. El cristiano enfrenta su situación y la vive. Amén. Y la absorbe y sabe vivir. ¿Ustedes creen que uno de esos militares no le dijo, mi vida sea por ti, Pablo, vete, doy órdenes a los que nos cuidan que te dejen ir? No, ha dicho Pablo, no, porque para esto estoy puesto, para hacer la voluntad de aquel. Y sí, él desde que se convierte es colocado en hacer cosas que antes no le agradaban, para nada, pero aprendió hasta el final a seguir a su Señor, como nosotros estamos aquí. Amén. Y cumplió hasta el final y lo vio como una bendición. Somos bendecidos, tenemos vida, tenemos a Cristo. Cuando nos toque partir, vamos a partir. Ya el Señor dirá, hay que ser inteligentes, precavidos, cuidarnos como siempre, comer bien, disfrutar de la vida, hacer nuestra oración, pero el cristiano debe cumplir la voluntad de su Señor en toda adversidad. Amén. Y no tener temor. No tener temor. Porque nada más morimos una vez. Es lo más importante. Imagínense si muriéramos muchas veces, nos iba a doler varias veces. Pero nada más nos morimos una vez. ¿No? Si nos muriéramos varias veces, si ya me dolió la primera. No, nada más partimos una vez y ya. Y nos vamos con nuestro Señor Jesús. Amén. El cual murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. De eso les habló Pablo día y noche a esos hombres. Lo escucharon sobre doctrina, el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que no hablaban en lengua y les impuso manos? No, hay mucho que hablar aquí de lo que habló con ellos. ¿Qué acaso no un centurión fue a verlo porque su hijo estaba enfermo y le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra, le dijo a Jesús, y mi siervo sanará? Y sí sanó. Aquellos, sin duda, aquella guardia pretoriana se convirtieron y eran valientes, eran valientes porque le dicen a Pablo, dile a la iglesia de Filipos que nosotros, los de la casa de César, le mandamos a saludar. ¿Ustedes creen que eso no se supo? ¿Ustedes creen que no lo supo César? Claro que lo supo. Claro que lo supo. Porque la carta circuló y fue leída. Eran valientes, entregados a su Señor. Amén. Así que esta frase, olvídense, tiene un trasfondo como no tenemos idea. Por eso la palabra del Señor es profunda y eterna. Es fuerte como un martillo porque nos va moldeando. Como una espada porque va cortando lo que haya que cortar. Fuego porque consume lo que tenga que consumir. Y nos va guiando esta palabra con fe y esperanza. Y la iglesia de Filipos siguió adelante. Pablo preso, parte de los de la casa de César, adelante, no hay temor. Nuestro Señor es con nosotros. Cristo murió por nosotros, resucitó el tercer día y en su tiempo vendrá. Nosotros, mientras estemos aquí, adelante. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia, porque nos permites amarte, honrarte y bendecirte. Tenemos la oportunidad de vivir, de disfrutar de esa vida que nos concedes aquí en Coatzacoalcos, que nos concedes aquí en Veracruz, en México. Tenemos la gran bendición de tener esta vida única y especial. Cúbrenos con tu sangre, líbranos del mal, limpia nuestro camino, cubre con tu sangre nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra descendencia hasta tu regreso. Y permítenos ser inteligentes y que tu palabra corra a través de nuestra vida, a través de nuestros labios, dar una palabra de fe, de esperanza, de salvación, que Cristo vino y murió por nosotros. Leemos en tu palabra que el apóstol cumplió el propósito, nada lo detuvo. Todos aquellos cristianos fueron valientes, siguieron caminando contigo hasta el final,
cumplieron su misión, te sirvieron con alegría, con gozo, con regocijo, entonaban himnos, cantaban con alegría, vivían para ti. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Síguenos proveyendo para lo que nos haga falta. Síguenos fortaleciendo, ayudándonos en el trabajo, en la calle, en el mercado, en el urbano. Líbranos de todo mal y permítenos vivir para ti, con fe, con certeza. A pesar de lo que nos pueda rodear, la incertidumbre, la duda, el temor, permítenos tener esa confianza en ti, Señor y dador de vida. Nuestra vida reposa en ti. La vida tú la das. Nuestra vida depende de lo alto. Depende de lo alto, más allá de toda circunstancia humana. Tú moriste por nosotros en la cruz. Eres bueno, compasivo, misericordioso y bondadoso. Gracias porque nos has permitido conocerte, alabarte, glorificarte y bendecirte. Bendito eres, Cristo. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre. Guarda aquí a tu iglesia aquí presente y prospérala en gran manera. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. 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 El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor, donde él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Y delicia esconder comunión, disfrutar y por siempre su nombre amar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra y mas a él no vendrá mortandad. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Feliz es poner comunión y seguridad, y por siempre su nombre amar. Que habita al abrigo de Dios, feliz ciertamente será, alrededor guardará su salud, y en sus pies tu cabeza dará. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Feliz es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre.